Hola amigos, ¿están listos para la película más caótica del UCM? Dado que este 26 de marzo, por medio de sus redes sociales, Marvel Studios compartió el elenco para la película de Avengers Doomsday o Vengadores Doomsday, como quieran decirlo. Y hoy pues vamos a decirte no solo la lista, como todos los demás canales, sino en este caso vamos a hacer un video un poquito más predictivo, porque hoy te voy a revelar qué personajes van a sobrevivir a esta película de Avengers Doomsday. Claro amigo, todo esto basado primero que nada en los cómics, tanto en Guerras Secretas 1 como en Guerras Secretas 2, obviamente también lo que está pasando con los actores y sus personajes, y también basado sobre todo también en los rumores y filtraciones de lo que podría pasar tanto en esta película como en la película de Vengadores Guerras Secretas. Así que amigo, esto va a ser épico porque voy a hacer 27 proyecciones de lo que podría pasar con cada uno de estos personajes ya confirmados. Por lo tanto, en 2 o 3 años ya me dirás si le atiné o no a mis predicciones. Empezamos con el primer confirmado, sería el actor Chris Hemsworth, que interpreta a Thor, que obviamente su última aparición donde lo vimos fue en la película de Thor Love and Thunder, que francamente es de los personajes que creo que sí van a sobrevivir a esta película, y lo más seguro es que lo veamos también en la película de Vengadores Guerras Secretas. Aquí amigo, la pregunta sería, ¿realmente tendremos un Thor 5? Si es así, ahí sería su última participación del actor y del personaje. Si no, lo más seguro es que lo cierren precisamente en la película de Guerras Secretas. Muy bien, dicho esto, pasamos con la actriz Vanessa Kirby, que interpreta a la Mujer Invisible, que aquí yo diría que hay un 99.99% de que sí va a sobrevivir, porque el personaje de la Mujer Invisible es bastante importante en la película de Guerras Secretas, al igual que Reed Richards, así que yo creo que en este caso ella sí va a sobrevivir. Después amigo tenemos al actor Anthony Mackie interpretando a Sam Wilson, el actual Capitán América, que obviamente no creo que vaya a sobrevivir porque siento yo que para la película de Guerras Secretas vamos a tener al viejo Capitán América, es decir, a Chris Evans en alguna de sus variantes o versiones. Después tendríamos en la lista a Sebastian Stan interpretando a Bucky, que ojalá en este caso espero que sí sobreviva, porque de esa forma pasaría a ser el nuevo capitán, al menos en la película de Guerras Secretas, para enfrentarse precisamente a Chris Evans como el Capitán Hydra. Pero siendo sinceros, francamente lo veo un tanto difícil, así que yo creo que también la va a palmar. Así que en el caso de él le voy a poner un asterisco porque no me queda del todo claro si va a continuar o no este personaje para la película de Guerras Secretas. Después tenemos al quien sí estoy casi seguro de que la va a palmar, sería Letitia Wright interpretando a Shuri, dado que primero que nada la actriz ha tenido unas declaraciones no muy afortunadas fuera de cámaras, y además ha habido un rumor bastante fuerte de que vamos a tener un nuevo actor interpretando a Black Panther, por lo que es casi seguro que van a dejar el espacio para que pueda entrar el nuevo actor interpretando a Black Panther. Después vamos a tener al actor Paul Rudd, que desafortunadamente creo que él va a ser el sacrificado para que la historia se sienta un poco más ruda, y creo que la muerte de Ant-Man, el hombre hormiga, va a ser de las más importantes en esta película. Después tendríamos al actor Wyatt Russell, el USA Agent, que obviamente como tanto el personaje como el actor no es tan querido en el UCM, francamente lo veo bastante seguro que también no llegue a otra película. Después tenemos a la lista al mexicano Tenoch Huerta, quien regresa como Namor, y va a estar bastante bueno porque vamos a tener a Vanessa Kirby, la Mujer Invisible, y todos sabemos qué pasa entre estos dos personajes. Y obviamente esto, amigos, se va a poner bastante morboso y sabrosón, pero creo que Tenoch y Namor no van a llegar más allá de esta película por sus declaraciones y problemas que ha tenido fuera de cámaras. Después en la lista tenemos a Ebon Moss-Bachrach, que interpreta a Ben Grimm, la Mole, así como también a Joseph Quinn, que interpreta a la Antorcha Humana, y también tenemos obviamente a Pedro Pascal, que interpreta a Reed Richards. Creo que todos estos tres seguramente van a sobrevivir, pero como dije, los que tienen más posibilidades de sobrevivir serían dos personajes, en este caso de los Cuatro Fantásticos, que es la Mujer Invisible y Reed Richards, porque ambos son bastante importantes
importantes en la película para Guerras Secretas, así que al menos estos dos creo que sí van a sobrevivir. Después tenemos al actor Simu Liu, que interpreta a Shang-Chi. Desafortunadamente creo que estuvo desperdiciado su personaje, se tardaron mucho en desarrollarlo, así que yo creo que sí le van a dar cuello. Después tendríamos a Florence Pugh, precisamente, que interpreta a Yelena Belova, que creo que en el caso de ella la van a salvar porque no hay tantas mujeres para la próxima película de Guerras Secretas, así que creo yo que solamente por eso podría salvarse. Posteriormente tenemos en la lista a Kelsey Grammer, que interpreta a Bestia de los X-Men, que desafortunadamente creo que llega nada más para esta película. Después tendríamos al actor Lewis Pullman, que interpreta a Sentry. En este caso creo que va a sobrevivir porque este personaje es bastante poderoso, pero va a ser de alguna forma nerfeado o detenido, o le va a lavar el cerebro en Doctor Doom, o como en los cómics clásicos de Doctor Doom, le va a robar simplemente los poderes, pero creo que va a sobrevivir. Después tenemos a Danny Ramírez, que interpreta al nuevo Falcon, que desafortunadamente creo que es de los que está más seguro que no va a sobrevivir. Y en esta lista entraría precisamente también David Harbour, que interpreta a Red Guardian, y Winston Duke, que interpreta a M'Baku, y Hannah John Camel, que interpreta a Ghost. Creo que estos tres personajes es lo más seguro que también no van a sobrevivir. Posteriormente en la lista tenemos a Tom Hiddleston, que interpreta a Loki, que obviamente este personaje sí lo tengo con un asterisco, porque todo depende también de qué va a pasar con Thor, porque si Thor sobrevive, lo vemos en la siguiente película de Guerras Secretas, lo más seguro es que a Tom Hiddleston y Loki lo veamos también en Guerras Secretas, porque creo que estos dos personajes se van a juntar ya sea en esta película o en la siguiente para darle un cierre a estos dos personajes, así que creo que en este caso estos dos personajes depende mucho si sobreviven o no. Después pasamos con los dos X-Men clásicos, es decir, el Profesor X, Patrick Stewart, y Ian McKellen interpretando a Magneto, y creo que en estos dos personajes va a ser su última muerte después de que le hemos visto morir, sobre todo a Patrick Stewart en varias ocasiones. Creo que esta va a ser la última muerte de ellos dos y la última vez que los veamos interpretando a estos personajes, y va a ser, creo yo, uno de los mejores cierres de las historias de estos dos personajes, como una especie de cierre y homenaje a estos dos grandes actores. Y en esta lista también está Alan Cumming y la actriz Rebecca Romijn Steinman, que interpreta a Mystique, que seguramente estos dos personajes también va a ser su despedida de estos personajes. Y otro amigo que creo que está en la lista, pero le voy a poner un asterisco porque tal vez podría sobrevivir, sería el huele mole tan odiado de Cíclope, que obviamente interpretado por el actor Jess Marcel, que tiene la posibilidad de toparse otra vez con precisamente Wolverine en las Guerras Secretas, y creo que podría ser un enfrentamiento bastante morbosón, así que creo que tal vez Marvel lo salve para la siguiente película. Después tenemos al actor Channing Tatum, que regresa a interpretar a Gambito, que en este caso creo que también no creo que sobreviva, aunque si traen a la actriz que interpretaba a Titania, puede ser que le den chance para la última película. Y cerramos la lista con el actor Robbie Downey Jr., que interpreta al Doctor Doom, que es obvio que él sí va a sobrevivir. Y ahí lo tienes, amigo, obviamente quién va a sobrevivir y quién no, te leo en los comentarios a ver quiénes son tus candidatos, pero obviamente esto es un ejercicio simplemente predictivo, no sabemos nada, no tenemos spoilers todavía, así que ya me dirás en algunos años si le atinamos o no. Y claro, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos, eso nos ayuda mucho a seguir adelante, así como también te recomiendo este video con lo bueno, lo malo y lo re nerdo, precisamente de la crítica de la serie animada Ganes o Pierdas de Pixar, que por cierto está bastante buena, te la recomiendo mucho. Nos vemos en el siguiente video, bye.